Hola a todos. En esta parte veremos cómo obtener la función de envolvente en su forma básica, pues esta nos permite conocer el ángulo donde se describe la porción del perfil del diente de los engranajes. Aquí tenemos una circunferencia con centro en el origen. En los engranajes sabemos que esta circunferencia es el diámetro de base. Y en la clase número 4 de diseño de engranajes, se aprendió que a partir de este diámetro se construye el diente con perfil de envolvente. Si desenvolviéramos la circunferencia a partir de cualquier punto de tal forma que la circunferencia no gire y la línea desenvuelta se mantenga tensado, y si seguimos desenvolviendo, a la descripción de la curva generada por el extremo E de la línea tensada se le llamará la envolvente de la circunferencia o también se le conocerá como involuta. Ahora, si la generación de la envolvente se da a partir del desarrollo de la línea desenvuelta, la línea desenvuelta implica otros factores ligados a la circunferencia. Por ejemplo, si observamos bien, cuando la línea tensada parte de algún punto en la circunferencia, en este caso desde el punto B en el eje X, a medida que se desenvuelve, este punto se desplaza una porción de arco hasta el punto D, barriendo un ángulo θ mediante el radio base de la circunferencia, RB. Entonces podemos observar que la generación de la envolvente está determinado por el ángulo barrido θ y la longitud del arco desenvuelto DE. Pero este no es el ángulo de presión, no se confundan. Entonces, ¿cuál es el ángulo de presión? Para determinar eso, debemos fijarnos en el punto E. Si trazamos una recta que parte del origen hacia el punto E, este vendría a ser el radio RD del diámetro primitivo. Y para determinar el ángulo de presión, los cuatro elementos deben interceptarse en el mismo punto. El radio del diámetro primitivo, el diámetro primitivo, la curva de envolvente y el segmento DE. Además, el segmento DE debe ser tangencial al círculo de base. Y por geometría sabemos que todo segmento tangencial a una circunferencia es perpendicular a su radio. De esta forma, el ángulo formado entre el radio base RB y el radio del diámetro primitivo RD será conocido como el famoso ángulo de presión alfa. Y el ángulo formado entre el radio del diámetro primitivo y el eje X vendría a ser la envolvente de alfa, o la función envolvente de alfa, pues es en este ángulo donde alfa determina esa porción de la curva de envolvente. Entonces, si usamos distintos tipos de ángulos de presión, esto debería cumplirse en todos ellos, dando a entender que si la curva de envolvente se forma por el extremo de la recta tensada a medida que el arco se desenvuelve, entonces la curva del envolvente de alfa se describe en función del segmento de E. Y sabemos que el segmento de E es la misma longitud de arco desenvuelto, BD. Además, el arco BC más el arco CD también es igual al arco BD. Entonces la suma de estos dos arcos es lo mismo que el segmento de E. Y por geometría sabemos que la longitud de un arco es el ángulo multiplicado por el radio. Por lo tanto, el arco BC va a ser igual a la envolvente de alfa multiplicado por el radio RB. El arco CD va a ser igual al ángulo de presión multiplicado por el radio RB. Con respecto al segmento DE, al ser este tangencial al círculo de base y perpendicular a su radio, tendremos un triángulo rectángulo DOE. Y de acuerdo a las razones trigonométricas, la longitud del segmento DE, que es el cateto opuesto, va a ser igual a la tangente del ángulo de presión multiplicado por el radio RB. Todos estos valores los reemplazamos aquí y obtendremos esto. Simplificamos los radios y nos queda esto. Alfa lo pasamos a restar y tenemos la función envolvente que indicaría el ángulo donde se describe la porción de envolvente. Si observan bien, esta porción de envolvente solo es determinado por el ángulo de presión y llegaría hasta donde se interceptan el radio del diámetro primitivo con la envolvente y el segmento de E. Para llegar a diámetros mayores manteniendo el ángulo de presión, simplemente se debe variar el ángulo θ,
hasta llegar al diámetro requerido. Entonces, con esto podemos concluir que el tamaño del envolvente no depende del ángulo de presión. Lo que depende del ángulo de presión es el punto donde el perfil del diente o la involuta soporte la máxima fuerza de contacto. Una manito arriba si te gustó, suscríbete, te espero en otros temas rebuscados como este.